noches, bienvenidos a Será Justicia. Hace una semana estábamos directamente y literalmente pasados por agua. Esperemos que esta semana no sea así, ya que esta tarde hubo nuevamente granizo en Luján y hubo también tenemos alerta meteorológica, pero bueno, no se espera lo que vivimos en la última semana. Una última semana que dejó al desnudo muchas cuestiones. Por un lado, la soledad de muchísimos vecinos. Pudimos verlos en Luján, en Lomas de Zamora, en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, un poco más lejos, en Areco también. La soledad y, por otro lado, la convivencia y la fraternidad entre vecinos a la hora de estar todos juntos frente a una inundación como la de estas características. Pero, por otro lado, también la ausencia de un Estado, la ausencia de obras. No un Estado que tal vez está a la hora, defensa civil, a la hora de rescatar inundados. El problema es todos los años y varias veces por año la misma historia, el mismo cuento. Y cuando no están tapados por aguas tienen serpientes como en Luján, y cuando no tienen serpientes tienen cuestiones vinculadas a la higiene que también afectan y sobre todo a los más chiquitos. También las inundaciones dejaron al desnudo claramente que los candidatos ya están en campaña. Sino cómo se entiende el tema de los countries, no los countries y las acusaciones cruzadas, más allá de que nos interesa tocar el tema de los countries y cuánto han afectado la situación que se vivió en zona norte, las inundaciones, y de qué manera los countries en diferentes lugares, porque cerca de Luján también hay, pueden afectar la cuestión ambiental de la zona. Por eso estamos con un especialista en derecho ambiental para hablar de este tema. Pero lo de los countries no se habló desde ese lugar, se habló más bien como una chicana política, porque Scioli estaba acusando a los intendentes masistas y a los countries que están en Tigre, del lado de Massa, y los que respondían a Scioli también lo hacían, pero para defender a Massa, por lo cual la cuestión en sí de la falta de obra, de las inundaciones, de qué hacer frente a los cambios climáticos que son cada vez, y adversidades climáticas cada vez más frecuentes, no se instaló tanto. Nos interesa hablar de este tema después de la pausa, ya venimos. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito. Y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Bueno, y estamos aquí con Sergio Vázquez del Foro Hídrico de Lomas de Zamora y también Jorge Cuello, que es docente de Derecho Ambiental de la UBA, miembro de Investigación y Análisis de Grupo de Investigación y Análisis de la Realidad Argentina, y también trabaja en la Auditoría General de la Nación con cuestiones vinculadas a la gestión ambiental. Buenas noches, gracias por venir a los dos. Recién, Sergio, fuera de cámara, te preguntaba sobre el Foro Hídrico de Lomas de Zamora. ¿Qué están ustedes observando como las cuestiones más importantes a tomar en cuenta a una semana, ¿no?, del desastre, de la catástrofe? Mira, nosotros tenemos varios problemas. Sí. Uno que es la desidia o la falta de prioridad en las obras que se ponen en las periferias de los centros urbanos. Y el otro es lo que deja la inundación. Nosotros en Loma de Zamora, a pesar de que ya están compradas desde 1988 las bombas que hay que instalar para el sistema de bombeo, y a pesar de las constantes solicitudes desde el foro, hemos hecho hasta movilizaciones,
se han comprometido, no les tiembla el pulso en firmar actas de acuerdo y de iniciación de obras, se han licitado las obras, se han adjudicado las obras y sin embargo no han empezado las obras. Y el otro problema es que el agua que viene por el Arroyo del Rey, que viene desde el Parque Industrial de Bursaco, o que entra desde el riachuelo, porque al no haber compuertas y al haber sudestada, el agua que entra a las casas, la verdad que no es agua bendita, porque viene con muchos metales pesados y todo eso sedimenta dentro de las casas en los barrios. Bueno, las imágenes que estamos viendo detrás de nuestros invitados son justamente de Lomas de Zamora. Sí, sí. El problema que no se ve y no se dice y no se va a decir es que nosotros tenemos chicos con altos niveles de plomo en la sangre. Eso lo estaba leyendo recién en el informe de ustedes. Es tremendo porque el plomo en la sangre no es detectable. Cuando es detectable es porque ya es peligroso. Sí, exacto, totalmente. Y en los chicos, a muy temprana edad, produce anemias que es la edad del desarrollo. Total. Su sistema nervioso central, porque el plomo desplaza el hierro. Sí. Y esas anemias, o el calcio, vos vas a ser chicos de 13 años y parecen de 9. Claro, esta era una de las principales advertencias, seguramente ustedes lo recordarán, que trató en una audiencia pública, en varias audiencias públicas, sobre el tema Matanza-Riachuelo, la Cuenca, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Correcto, sí. Y los altos niveles de plomo en sangre que había también, sí, ¿no? Sí, incluso el director ejecutivo que fue removido, cuando la doctora Argibay le preguntó... O sea, él estaba contando todo lo que iban a hacer, qué sé yo, después de haberse gastado más de 6.000 millones en 4 años. La doctora lo interrumpió y le dice, no, discúlpeme, no queremos saber qué es lo que va a hacer, queremos saber qué hicieron. ¿Qué hicieron? A los dos les pregunto, ¿qué hizo el Estado? ¿El Estado es frágil? ¿El Estado está lo mínimo indispensable? ¿Ni siquiera eso? ¿Cómo Mirá, lo ven yo ustedes? te quisiera responder esto con algunos números. Por favor. Que dejan el reflejo de la poca importancia que tienen estos temas en la administración pública, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. En el año 2012 había 240 millones presupuestados para la realización de obras de prevención de inundaciones. Se gastaron solamente 120 millones, es decir, se subejecutó un 50% de esas partidas. Para este año 2014 el presupuesto tenía 400 millones y al mes de junio solo se ejecutó el 10%, es decir, 40 millones solamente, ya con lo que deja a las claras la falta de, digamos, de importancia que tienen estos temas en la administración. Y podemos decir también que esos 400 millones, que son los que estaban previstos para el presupuesto de prevención de inundaciones, equivale a la misma plata que el gobierno provincial destina para la difusión de los actos de gobierno, es decir, para la publicidad oficial. Y también tenemos alguna similitud en números respecto al fútbol para todos. Exacto, eso tiene que ver con el presupuesto de la Cuenca Matanza-Riachuelo. La Cuenca Matanza-Riachuelo. Si sumamos los 1.200 millones que hay para la publicidad de actos de gobierno, más 1.600 millones que se destinan para fútbol para todos, esas cifras, es decir, 2.800 millones, son equivalentes a lo que es en el presupuesto 2015 se va a destinar para la Cuenca Matanza-Riachuelo. Claro, el problema es esto que está mencionando Jorge Cuello, que es docente de Derecho Ambiental de la UBA, entre otras cosas. Una cosa es lo que se destina, lo que está previsto en el presupuesto, que uno dirá, bueno, qué maravilla o falta, no importa, cada uno puede tener su opinión. Luego hay que ver qué es lo que se ejecuta. Exactamente. Porque también hay presupuestos que están previstos en una partida presupuestaria y después se subejecuta para otros destinos. Mira, por ejemplo, a nivel nacional existe el fondo hídrico, que es un fondo que está constituido con una tasa que se cobra al impuesto a las naftas y al gasoil. Y ese fondo, que fue creado en el año 2001, cuando asume Néstor Kirchner y vio que era un ingreso importante de plata que ingresaba al Estado. En el 2003. Claro, cuando él asume, esto se creó en el 2001, pero cuando él asume, vio que esto era un ingreso muy importante de plata, se firmó un decreto para tener libre disponibilidad de esos recursos. Es decir, lo que intentaba hacer Néstor Kirchner desde el gobierno era destinar los fondos en función de los compromisos, de los amigos, las necesidades políticas del momento, pero sin tener criterios que tengan que ver con las prioridades, como las que él recién señalaba. Claro, el criterio sería la prioridad del momento del gobierno de turno. Sí, y los planes integrales que se deben hacer, porque muchas cuestiones que uno, por ejemplo, en la cuenca del río Salado, en la provincia de Buenos Aires,
a partir de este fondo hídrico estaban previstas la realización de 10 obras y solamente se han concretado 8 obras. Y como esto es un sistema, si 2 de esas obras del sistema no están completas, no están terminadas, el sistema no funciona. Y es lo que también pasó en gran parte del interior de la provincia, que han quedado grandes zonas inundadas, zonas agrícolas ganaderas. Estamos viendo, perdón que los interrumpo, estamos viendo imágenes de la Basílica de Luján, un árbol caído, recién veíamos de Lomas de Zamora. ¿Cómo está la situación hoy, Sergio? ¿Y qué pasa cuando arranca una semana como hoy lunes y llueve a la tarde? ¿Tienen miedo? ¿Cómo están? Mira, hasta ayer había agua en un barrio. Hasta ayer. No lo dudo, por eso quería que ustedes vinieran hoy, porque hoy estamos todos los medios hablando del crimen de la estudiante chilena pobre, bueno, que se ha esclarecido en las últimas horas, pero no dejamos de tener presente que hay gente todavía tapada por agua. Iba a venir una señora que tuvo agua hasta la cintura dentro de la casa. Sí. Pero ahí cada vez que aparece un nubarrón, la gente realmente tiene miedo. Porque además aplican mal los fondos. Nosotros conseguimos que se canalizara un arroyo, una obra integral, y eso de la integralidad es muy importante, porque nosotros podemos tener una planta de bombeo en el Unamuno, como tenemos, a fuerza de movilizar a La Plata, a la ciudad, a la Nación, al Ministerio de Obras Públicas, pero al lado, en Budge, tenemos el Arroyo del Rey, que lo que nosotros sacamos por Fiorito entra por el Arroyo del Rey. Entonces, es una integralidad realmente. Pero además, nosotros tenemos que en la zona no hay cloacas. Entonces, las napas freáticas están a flor de piel. Bueno, ahí me quedo. ¿Por qué no hay cloacas? ¿Y cuánto tiene que ver el tema de las construcciones irregulares, por no hablar de los country solamente? Construcciones que no tendrían que ser aprobadas para ese terreno. ¿Cuánto hay? En el área de la cuenca Matanza, Riachuelo, se estima que un 65-60% de la población carece de este servicio que es fundamental, porque como decía acá el amigo, estos desechos cloacales van directamente a las tierras, a los pozos freáticos, y es por lo general en las zonas donde no hay cloacas tampoco hay agua potable. Entonces se están tirando los desechos cloacales al mismo lugar donde luego también la gente utiliza para extraer a través de los pozos de agua el agua, con lo cual estamos generando condiciones casi infrahumanas. Y el agua como elemento vital para la vida, porque el cuerpo de una persona está compuesto en un 70% por agua, o sea, el agua que nosotros bebamos va a tener luego consecuencias directas sobre la salud. Absolutamente. Y la falta de cloacas es un gran problema, ¿no? Bueno, y el tema de la construcción de los countries, recién me comentaba Sergio que en Lomas de Zamora se ha advertido también. Sí, en realidad nosotros en el arroyo Santa Catalina padecemos la construcción de un country que se hizo en Canning, en la ruta 58. Sí, claro, ahí se tapó un humedal que hacía de contención de las lluvias, que además, cumple otras funciones. Los humedales, ¿no?, son los que recargan los acuíferos, por ejemplo. Sí. Bueno, eso se tapó todo, se taponó y se construyó un country ahí arriba. Toda el agua esa que ahora no se puede acumular ahí, baja por el Santa Catalina y nos inunda todas las familias que viven en ese barrio, en el barrio Santa Catalina, que está pegado al riachuelo. Claro. Esa es una forma indirecta de... o han hecho una terminal de ómnibus ahí en Puente La Noria, y la gente que vive atrás del Puente La Noria, que había como una lagunita, encima lo están rellenando los camiones de la propia municipalidad, y el agua de esa laguna se mete adentro de las casas. O sea, todavía está saliendo el agua podrida y con todo lo que se le ocurra. Jorge, acá hay un artículo suyo que dice la fragilidad del Estado para afrontar las tormentas, aportes para un plan de emergencias ante catástrofes naturales. Usted habrá visto, digamos, como espectador, habrá visto que en los medios estaba el cruce político. El tema countries, no countries, intendentes de Tigre, no Tigre, Massa, Scioli, parece que ya se largó la campaña. ¿Cuán grave es la cuestión en Tigre o en zona norte, el tema de la cantidad de countries que hay en la zona? Y la realidad es que, por ejemplo, en el caso del Tigre, casi un 50% del territorio está ocupado por estos barrios cerrados, barrios privados, y la verdad que esto genera grandes problemas, como él decía, porque, por ejemplo, en el caso del Tigre, gran parte de donde están los barrios privados eran antes lugares inundables, que actuaban como reguladores, del agua. Y lo que creo yo a nivel político, me parece que tanto Scioli como Massa no pueden negar que han tenido grandes responsabilidades en los últimos años. Scioli porque fue vicepresidente de Néstor Kirchner y ya va por el segundo mandato como gobernador. Y Massa fue jefe de gabinete del gobierno de Cristina, con lo cual no pueden mirar para otro lado y hacerse los distraídos frente a esta situación, digamos, ¿no? Sin duda. Además hay una incapacidad, porque vos cuando haces una obra de esa, tenés que empezar aguas arriba,
y terminás Claro. en la desembocadura. Estos no, estos empezaron al revés. En la desembocadura. Empezaron arriba, hay que empezar desde la desembocadura. Porque, no, empezaron arriba para sacar más rápido el agua de Lomas. Lomas está a cota 15,5, Ingeniero Bunge está a cota 3,5. Y si vos vas por Bunge y subís en el riachuelo, es como una palangana, Ingeniero Bunge. Claro. Antes el agua tardaba tiempo en llegar hasta la parte baja. Ahora es inmediato. Ahora llega enseguida, no te da tiempo a nada. Si- Vamos a seguir el tema, ¿eh? Por favor, manténganos al tanto, más allá de que las tapas de los diarios sean otras, el día a día los titulares sean otros. Gracias a ambos. No, a vos. Y hablamos de las derivaciones políticas que trajeron las inundaciones y tenemos a Jorge Jacobi para hablar de este tema enseguida, después de la pausa. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. www.serajusticia.net. Desde hace 8 años, aportando datos para entender los fallos más importantes, consultando el archivo más detallado y conociendo las definiciones de todos los tribunales argentinos. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Bueno, Jorge Jacobi es analista de opinión pública, encuestador, uno de los más reconocidos en nuestro país, y teníamos ya un compromiso con Jorge, nuestro, ¿no? Lo invitamos porque hace tiempo que lo venimos pensando para hablar un poco del momento en que tenemos ya los periodistas que hablar de la campaña política. Y la verdad es que, si bien todavía es temprano, las inundaciones dejaron claramente al descubierto que ya se lanzaron políticamente los candidatos. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Bien, bueno, quería saber un poco qué están midiendo ustedes y cuáles son los reclamos de la gente a estos candidatos políticos, los 3 más visibles y el resto no tan visibles. Bueno, obviamente estamos siguiendo el curso de la opinión pública respecto de cómo tomará sus decisiones en función de lo Claro. presidenciable. La gran pregunta de los argentinos es ¿qué sigue después de Cristina? Claro. Está claro que Cristina no, está claro que el próximo presidente no pertenecerá al oficialismo, que no hay ninguna posibilidad de consagrar un presidente que tenga relación con el oficialismo, y entonces ahí se genera una especie de vacío, como en todo final, mucha pregunta en la calle, en todos lados, sobre quién será. Bueno, por ahora en los medios venimos hablando de tres candidatos, de los cuales 2, como recién señalaban, han sido parte de este gobierno. Estamos hablando de Massa, estamos hablando de Scioli, como parte de este y los gobierno. 3 han sido parte de este país. Claro, y Macri como parte de los argentinos también y con gestión en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están en las preferencias cada uno de los candidatos? Última encuesta nuestra hace 3 semanas. Sí, Macri 28 puntos nacionales, Massa y Scioli 19 puntos, empatando el segundo puesto. bien. Clara ventaja para Macri. Hoy. Sí, Eso se modificó en 90 días, hicimos una encuesta anterior en marzo, ahí marchaba primero Massa. sí. Es decir, para explicarlo mejor, hay un 68% de la población que quiere que el gobierno pierda las elecciones. Ese 68% es O sea, hay un voto negativo importante. importantísimo. Hay un voto por Más de el 2 no. tercios. Porque me hace acordar, digamos, salvando las diferencias, para que no se ofenda a ningún kirchnerista, a la época de Menem, cuando Kirchner le disputó en la segunda vuelta y era el no a Menem, que le daba el sí a Kirchner. Es exactamente la misma situación. Sí. El kirchnerismo mide hoy lo mismo que medía Menem cuando se fue. Menem terminó con 24, el kirchnerismo mide entre 20 y 23, Bien. según la semana que se lo tome. Bien. Digamos, se puede decir que el kirchnerismo tiene 23 puntos, como que Menem se fue con 24. Es exactamente la misma situación. Perfecto. De modo que un 68... Un 68 ¿Quiere que no quiere que un gobierno del Frente para la Victoria. Exactamente, quiere que cambie el Pero gobierno. Scioli no está identificado como parte de ese gobierno, por coletazo le agarra parte de esto. No, absolutamente. Scioli es como muy kirchnerista para no serlo y como poco kirchnerista para serlo. Exacto. Digamos, Esa sería entonces, la definición perfecta. No conforma ni a unos ni a otros. Genera desconfianzas enormes en unos y otros. Yo creo que él apostó a que su figura, su consularidad, pudiera cabalgar por sobre esas 2 situaciones de incomodidad, pero no lo logró. A punto tal que
creo hoy que no tiene ninguna posibilidad de consagrarse como candidato presidencial y que probablemente ni siquiera sea candidato, ¿no? El que ha logrado apartarse más, incluso habiendo sido jefe de gabinete, es Massa, ¿no? Claramente. Bueno, ha mostrado un perfil claramente opositor en los últimos meses. Sí, supo separarse a tiempo, digamos. Ganó la elección contra Kirchner en la provincia de Buenos Aires, que es un atributo que no le sirvió para lo que él quería, porque tampoco está liderando las preferencias. Pero sí puede decirse que en ese 68% de una gran laguna de gente que quiere que haya otro tipo de gobierno, hay como oscilaciones de Macri a Massa y de Massa a Macri. Sí. Habrá que ver, digamos, por un lado lo que es proyección nacional, porque, digamos, Massa está heredando parte del aparato peronista, más popular, que... No es mucho. Yo diría todo lo contrario. Yo diría los dos candidatos que tienen posibilidades de ir a la segunda vuelta, según nuestro punto de vista, que son Macri y Massa, no tienen partidos políticos nacionales. Eso, ninguno de los dos está referenciado ni por el peronismo ni por el radicalismo. Es una singularidad de esta elección. Es la primera vez que llegan dos candidatos a la segunda vuelta que no están referenciados en partidos nacionales. O sea que, ¿qué se vota ahora? Se vota las figuras, personas. Totalmente. Bien. Personas, confianza. Y a estas personas y a esta confianza, ¿qué se le pide? ¿Se le pide gestión? Y si se le pide, bueno, calculo que sí. Si se le pide gestión o promesas de gestión, ¿cuáles son los principales pedidos? Yo diría, está claro que la gestión ha tomado un vuelo que no tenía, digamos, ¿no? Antes, 20, 30, 40, 50 años antes, la Argentina elegía un padre. Claro. Ahora elige un gestor. Sí. O hay un porcentaje muy claro de electorado, sobre todo el menor de 50 años, que es la mitad del padrón. ¿Un administrador o gestor? Un tipo que te resuelva los temas. Sobre todo el votante de menos de 50 años que no nació ni radical, ni peronista, ni tiene anclajes, ni deudas, ni antecedentes con el pasado remoto. Hay una población de más de 60 que tiene todavía algunas tradiciones. Tenemos como una nueva masa de votantes, perdón, pero me parece muy interesante este tema, Jorge, que no le debe nada al Estado, de alguna manera, o le debe muy poco. Bueno, muy poca gente cree en la Argentina que se le debe algo al Estado. De hecho, el logro se cree privatizado. Una persona es exitosa y cree que no le debe nada al Estado. Es incorrecta la forma de verlo. Sí, totalmente incorrecta. En realidad al Estado se le debe poco, pero se le debe. Se le debe, siempre, todos debemos algo. Exacto. Pero en su momento estaba el voto, recuerdo históricamente, por la bicicleta que me regaló Evita. Sí, o que le regaló a mi papá o a mi abuela. Ahora de eso queda cada vez menos. O peor aún. O la máquina de coser. Porque nací radical o peronista. O porque nací. Que cuando lo pienso... Como los partidos de fútbol también, ¿no? Se heredan. O como los afganos. Claro. Porque uno nació en una casa radical, vota radicales sin preguntar quiénes son, o vota peronistas sin preguntar quiénes son. Entonces va lo mismo López Rega que Perón, que Firmenich, que... Esa etapa terminó. 60% de la población argentina se declara a sí misma independiente como política, vota en cada elección lo que le parece. No se votan partidos, se votan personas. El mismo votante que es capaz de votar hoy a Macri puede votar a Altamira en la elección siguiente, sin ningún tipo de rubor. De modo que estamos frente a un electorado absolutamente libre, no condicionado por ninguna tradición, por ningún mandato, por ninguna cuestión de familia, lo que complica severamente la gestión de los políticos, porque antes era mostrar un cuadro de Irigoyen, de Perón, de Evita y... Agarrar agitar los punteros que tenías en las provincias. Ya sabíamos que el 70% votaba. Con el cuadro y la marcha... Ya estamos. Hoy hay que convencer al 60% de la población que no tiene pertenencia. ¿Y con qué se convence? Con gestión. Bien, con gestión. De modo tal que esta gente que no tiene pertenencias, estos jóvenes, que no son fanáticos de partidos pretéritos, sino que son independientes absolutos, son los que van a cambiar la calidad de la política argentina. Para conformar a estos jóvenes va a tener que haber grandes gestores, o se van a su casa los gestores políticos. Gestiones en esto que hablábamos recién, que ponen al descubierto la falta de gestión, las inundaciones, por ejemplo, cuestiones climáticas, que cada vez son más, que antes no lo era, cuando se elegía un papá tal vez no estaban tan instaladas como ahora. Ahora la gente habla con mucha naturalidad de recursos hídricos, un tema que tal vez antes era inaccesible. Eso es lo joven. Claro. El interés por la naturaleza, por la vida sana, por la salud de los otros, por el medio ambiente, es joven. Por la cuestión urbana. Es de 40 años para adelante. Hay una comprensión que tiene que ver con el cuidado de todos por todos, que no tuvimos nosotros. Claro. Yo diría, de 50 años para abajo hay un votante absolutamente distinto, que se nota en la mesa de los domingos, digamos, ¿no? A un abuelo hoy le cuesta muchísimo hablar con un nieto. Claro. Hay lenguajes, comprensiones. Uno muestra una foto de Perón en una mesa de domingo y el abuelo llora y el nieto no sabe quién es. Digamos. Claro. Está en la misma mesa y en la misma familia, digamos, ¿no? Jorge, ¿esto recién empieza? ¿Ya empezó hace rato? Y lo advertimos nosotros más claramente.
qué sé yo, el casamiento de Insaurralde con Jessica Sirio hace Bueno, poquito, lamentablemente, hace 2 días. lamentablemente todavía la Argentina está gobernada por gente que está matriciada en las ideas del ayer, ¿no? Hay mucha gente tratando de pensar el mañana en los términos del ayer, creyendo que todavía influyen los partidos políticos, el peronismo. Radicales son 4,5% de la población argentina, peronistas son 14% de las personas, no son 40 ni 50. Sin embargo, mucho análisis periodístico, mucho análisis político todavía está matrizado en las formas antiguas de pensar. Es cierto. ¿No? De modo que estamos en un momento difícil porque estamos pensando el mañana en los términos del ayer. Claro. Y ahí es donde no nos coincide lo que decimos o lo que expresamos las personas de 60 con lo que dicen nuestros hijos de 20. Estamos en una fractura. Hay una sociedad nueva que irrumpe, la mitad de la población, una sociedad vieja que ha fracasado. La Argentina ha pasado del 75% de clase media a 60% de pobres. En mi generación, Claro. que hay que hacerlo. Hay que empobrecer al 60% de una población. No hay antecedentes en el mundo de dirigencias políticas, empresariales, Qué triste récord, ¿eh? Qué que triste. haya destruido lo que se ha destruido en la Argentina, la escuela pública, el hospital público, la familia, la seguridad del salario, el salario digno. Hace 40 años un padre trabajaba y podía alimentar a una mujer y 2 hijos. Hoy una pareja trabajando no puede alimentar a 2 hijos. De modo que se ha banalizado el bienestar, y esto es responsabilidad de la generación a la que pertenezco. Por eso celebro tanto que lleguen los jóvenes. El nuevo perfil de votante con el nuevo perfil de exigencias de votante que de se van a gestores, ver. que hablan de cosas ¿no? concretas, tienen más ganas de hablar de futuro que de pasado. Gracias, Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos este programa con más información en nuestro sitio web. Los esperamos, visítenlo, www.serajusticia.net. Hasta el próximo lunes. Chau.